¿Me confirman audio, por favor? Sí, se escucha, Elise. Ok. Ya, vamos retomando. Vamos a hacer su continuación. Eso para más o menos ejemplificar. Vamos a hacer la continuación en la siguiente gestión, o sea, el 2018. A ver, aquí voy a poner gestión 2018. Los datos. Voy a cambiar los datos, voy a dejar todo en 0. ¿Sí? Digamos que no hay producción defectuosa. Menor al costo, esto ha sido así. Solo hay pérdida anormal y aquí hay pérdida normal. Eso ha cambiado de producción. A ver, si necesitamos un dato. La producción nueva del periodo en el proceso B, es decir, lo nuevo que se va a empezar en la siguiente gestión, en el proceso A, es 10.000 unidades. Es 10.000. Ahora sí, pregunta. ¿Va a haber inicio de la producción? A ver, alguien sacó micrófono altamente prendido. Ok, ¿va a haber inicio de la producción? ¿El 2018? ¿Sí o no? Sí, le dicen. ¿Cuál va a ir? La producción terminada, retenida, producción en proceso normal y producción averiada. Esos tres van a ir al siguiente periodo. Pues aquí tengo que copiar 1000, 1000 y 800. Y acá 1800, 900 y 200. Ya está eso. El inicio de la producción resulta siendo 12.800 en el proceso A. Primero tengo que tener el proceso A. Ahora, su rendimiento. Acá sí me voy a inventar algunos datos. Pongámosle aquí es 7.000. Esto es 100. Retenida 3.000. 1.900. ¿Cuánto tengo ahí? 12.000. 500. 300. 200 y 100. Ya está, 12.800. El rendimiento también tiene que ser 12.800. ¿Correcto? Ahora sí, pregunta. ¿Cuánto es la producción nueva en el proceso B? 7.000. Lo que se termina y se transfiere en buen estado del proceso A va al proceso B. Ahora, ¿está bien este dato que está aquí, los 100? Pregunto. No en el debería haber proceso. porque en el proceso, no hay en el proceso A. En el primer, o sea, si tengo varios procesos, solo puede haber en el último. ¿Correcto? A no ser que sea el único proceso, como el ejemplo anterior, que era solo proceso A. Ahí sí puede haber producción defectuosa. Pero cuando son más de un proceso, solo hay defectuosa en el último proceso. Aquí, ¿cuántos procesos son? Más de uno. Son 2. Entonces, defectuosa solo puede haber en el último proceso. Pues acá no existe. Lo voy a modificar aquí, 600, para que iguale. Primera situación. Mucho cuidado. Ahora, voy a hacer la asignación de la cantidad. Estos datos del rendimiento no son cálculos, sino yo les voy a proveer las cantidades. Pero tiene que sumar 9.900. Eso sí. Digamos, aquí es 5.000. ¿Puede haber ahora defectuosa en el último proceso? ¿Sí o no?
Claro que sí. Tenemos 1500, 1000, 150 y 50. Puede haber producción defectuosa en el último proceso, pero no en el proceso A, no en procesos iniciales, sí en los últimos procesos. Vale, es eso. Al inicio de la producción va a ir estos datos, va a ir como inicio a la siguiente gestión. Va a estar aquí arriba, pero en la siguiente gestión. Eso es lo que hay que tener claro en el volumen de producción. Pero esta situación, si se van dando cuenta, acá más que todo, noten esta pequeña situación. Si yo mando 7000, ¿cuántos entran? 7000. Eso se llama transferencia de volumen en igualdad. Es decir, si yo mando 7000, de igual forma va a ingresar al proceso de 7000. Está ingresando en igualdad de volumen. No hay ningún cambio en el volumen. Pero ¿cómo sería si yo les digo, tengo el proceso A y tengo el proceso B? En el proceso A se fabrican patas de mesa. Y en el proceso B se arma la mesa. Pregunta, ¿cuántas patas de mesa tengo que mandar a B y en cuántas unidades se convierte en B? En B, para un producto voy a necesitar 4 patas. Entonces aquí sería 4 unidades de A se convierte en el siguiente proceso en 1. Puede ocurrir que el volumen, en vez de ir en igualdad, disminuya, porque de 4 se va a volver 1. O al revés, que de 1 se vuelva 4. Eso mucho depende de la producción y de los procesos. Puede aumentar el volumen o puede disminuir o se puede mantener en igualdad. Ese es el caso de igualdad. Porque estamos diciendo una unidad de A, aquí está, una unidad de A sirve para fabricar una unidad en B. La transferencia en igualdad de volumen. ¿Puede haber otras? Sí. La transferencia en aumento. ¿Cómo es la transferencia en aumento? Mismo caso. 2 procesos. Uno de A, cuando pasa a B, se convierte en 2. O sea, si yo mando 1 kilo de A, en B puedo tener 2 productos ya procesados con ese kilo. No estoy diciendo que se convierta en 2 kilos. Estoy diciendo que agarra la mitad de 1 kilo, lo convierte en un producto diferente y la otra mitad en otro producto. O sea, lo convierte en 2 unidades. Puede ser que esté fraccionado, vale, pero al final son 2 unidades. ¿Correcto? ¿Cuál es el cambio ahí? El único cambio se genera aquí. Si yo mando 4000 de A y una unidad de A se vuelve 2 en B, ¿cuánto va a ser en B? La producción nueva. 8000. Eso es lo que ocurre cuando tú transfieres una unidad y en el siguiente proceso aumenta su volumen. Entonces acá estamos diciendo 4000 unidades. Si yo estoy mandando, en B se va a volver en 8000. Porque está aumentando el volumen. Y si yo mando 4800, en B se va a volver 9600.
Si yo mando 5.200, en vez de volver 10.400. ¿Es eso? Veamos un ejemplo propio. Voy a traer el ejemplo de su momento. Ahí está. Pero el supuesto es 2 unidades en esta parte. Esto es así. Si yo les digo una unidad de A se convierte en 3 unidades en B, ¿cómo sería la transferencia en el primer caso? Lo primero que hemos visto. Aquí teníamos 5.000. ¿Cuántos va a ser en B esos 5.000? ¿Cuántos? 15.000. 15.000. Porque cada unidad que yo mando del proceso A, en B se convierte en 3 unidades. Y si yo he mandado 5.000, en B va a ser multiplicado por 3, 15.000. Entonces mi rendimiento tendría que cambiar. Porque acá ya puedo decir 10.500, digámoslo así, 300, 1.200, 2.000, 800 y 200. 15.000. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo sería la transferencia en el proceso o el siguiente año? Teníamos 7.000 unidades. ¿Cuánto va a pasar al proceso B? Si uno de A se convierte en 3. 21.000. 21.000. Entonces, eso distorsiona mi cantidad de inicio. Y aquí, si se fijan, mi rendimiento tendría que ser mayor. Digamos, 15.000, 400, 3.000, 2.500. Ahí está. Mi rendimiento. Ya saben que esos datos se les va a proveer, ¿no? Yo les voy a proveer los datos de rendimiento, pero lo que quiero mostrar es que siempre tiene que igualar. La sumatoria de 25.000 con 25.000. Y que la transferencia de A a B puede tener un supuesto. En este caso, lo que se termina en B no va a ir con supuesto al almacén. Simplemente si has terminado 15.000 en B, 15.000 va a entrar al almacén. Eso ya no hay nada que objetar. Donde puede sufrir una modificación en la cantidad es cuando pasa de un proceso a otro proceso. Porque yo puedo mandar una cantidad del proceso A y en B lo pueden convertir en más cantidad, fraccionando el producto. Claro, eso es así. Entonces, eso se denomina supuesto de transferencia en
aumento de volumen. Eso es cuando el volumen aumenta. ¿Correcto? Pero también puede ir al revés. Que en vez de aumentar, disminuye. ¿Cómo sería eso? Tendríamos que ver un supuesto de disminución. Igual aplicado a procesos, ya hemos visto de los procesos, no cambia el procedimiento que hemos visto, defectuosos no hay en los primeros procesos, solo en los últimos y todo. Pero acá nos interesa la transferencia. Vean, si me dice 2 unidades del proceso A sirven para fabricar 1 en B, ¿qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Pues, si yo tengo 4.000 unidades, y cada 2 unidades se está volviendo 1, lo divido entre 2 y tengo 2.000. ¿Verdad? 4.000 unidades. Si pasan al proceso B, cada 2 unidades se va a volver 1. Se lo van a juntar cada 2 unidades para sacar un producto. Entonces tendría 2.000 unidades como producción nueva. El siguiente año, si yo tengo 4.800 unidades, lo van a juntar cada 2 y se va a volver 1. O sea, 2.400. Y el siguiente año, si voy a mandar 5.200, lo junto cada 2 y es como si hubiera mandado solo 2.600. El supuesto de transferencia en este caso es en aumento o en disminución del volumen. Disminución. Disminución de volumen. Pues sí. Es disminución del volumen. De 5.200 disminuye a 2.600. Veamos con un ejemplo. Voy a utilizar el ejemplo de hace rato. Y lo vamos a procesar. Pongamos esto. Voy a invertir esto. Si yo digo 3 unidades del proceso A, se convierte en 1 unidad en proceso B. Eso se llama supuesto de transferencia en aumento o disminución. Disminución del volumen. Claro, mi cantidad va a disminuir por las transferencias que voy a realizar de un proceso a otro. Pero eso es lo que se quiere. Entonces es inevitable, tengo que cumplir con el supuesto de transferencia. Entonces, pregunta. Por decir, si acá era 6.000, pongamos esto. Ya, con eso igualaría. Sí, para este ejemplo. Si tengo 6.000 acá, ¿cuántos va a entrar al proceso B? 2.000. 6.000. 2.000. 2.000. Correcto. Entonces aquí mi rendimiento tiene que ser diferente. Acá va a ser 1.000, 100, 50, 500, 300, 100, 20, 400, 130. Ahí está, 2.000. Ahora, si aquí tengo, vamos a poner un número que sea fácil de dividir. Para evitar más problemas. 3 unidades de A se convierten en 1 en B. Si yo tengo 9.000, ¿cuántos va a ser en B? 3.000. 3.000.
Total 3.830, entonces acá voy a tener 2.000, 1.000, 100, 500, 200, 50, 3.000. 3.830. Un segundito. Aquí faltaba por ahí 50. Vean, iguala 3.850, 3.830 aquí. Ahora sí, tiene que igualar el inicio con el rendimiento. Pero cuando yo transfiero 9.000 unidades, acá se vuelve 3.000 unidades. Eso se llama supuesto de transferencia en disminución del volumen. O sea, con disminución del volumen. Cada vez que yo hago una transferencia, en el siguiente proceso, el volumen de la cantidad, es decir, el número de unidades producidas va a disminuir por las características propias que tiene ese proceso. Va a juntar cada 3 unidades y lo va a convertir en uno solo. ¿Es posible eso? Pues sí. Depende del proceso productivo. Depende mucho qué se esté fabricando. Puede tener esa situación de que aumente la producción o disminuya la producción. O que sea indiferente, que pase en igual cantidad. Para el caso hay que tener claro si el supuesto es en aumento o en disminución. A ver, voy a poner un ejemplo adicional acá para ver si está más o menos entendido. A ver, ese es el supuesto. Cuatro unidades del proceso A sirve para fabricar 3 unidades en el proceso B. A ver, ¿qué dicen sobre esto? Ese es el supuesto. 4 unidades del proceso A nosotros mandamos, pero en B el rendimiento son 3 unidades con esas 4 unidades. Entonces aquí son, pongamos 8.000. Pregunta, si yo mando 8.000 unidades del proceso A al proceso B, ¿cuánto va a ingresar? ¿Cuánto sale? ¿6.000? 6.000. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene otra cifra? No sale lo mismo, licencia. 6.000. Es fácil. Lo único que tienes que hacer es los 8.000 4. Divides entre 4 y multiplicas por 3. En todos los supuestos es así.
Siempre vas a dividir entre la cantidad que pasa del proceso A y multiplicar por la cantidad que ingresa al proceso B. Es la forma más sencilla de resolver cualquier supuesto. Incluso los supuestos más extraños. Veamos. Solo para este, voy a darles un supuesto. De los rebuscaditos, ¿sí? Supuesto. Un medio del proceso A, del proceso B, se fabrica con 2 unidades del proceso A. Si aquí son 6.000, ¿cuánto sería aquí? A ver. Vamos a especificar más. La mitad de una unidad de B, o sea, por eso es un medio, del proceso B se fabrica con 2 unidades del proceso A. 1500. 1500. ¿Cómo sería esto? 6.000 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Porque me dice dividir entre las unidades del proceso A. Y multiplico por 0.5 porque eso es medio de B. 1500. Correcto. Pero si lo quisiéramos analizar con gráfico, quizás nos hubiera complicado más. Pero en el fondo, los supuestos de transferencia son esos. A ver, para que quede claro. Me dice, con 2 unidades, voy a utilizar esto. Con 2 unidades del proceso A, aquí está 1, 2. Con 2 unidades hago la mitad en el proceso B. Entonces, ¿cuántas unidades necesito para hacer uno completo? 4. 4. En síntesis, ese supuesto significa que 4 unidades de A sirven para fabricar uno en B. Entonces, 6.000 divides entre 4 y eso es lo que ingresa a B. ¿Es lo mismo o no? A veces tienes que hacer interpretación del supuesto para hacerlo ingresar al siguiente proceso. Pero eso se llaman supuestos de transferencia. Entonces, en la siguiente clase vamos a aplicar supuestos de transferencia, pero a una práctica de procesos. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta sobre supuestos de transferencia? Ojo, los supuestos de transferencia solo ocurren cuando hay 2 o más procesos. Cuando es un solo proceso, no hay supuesto de transferencia. Pero cuando es más de uno, entonces hay supuesto de transferencia. Incluso si hubiera 3 procesos, de A a B tendría un supuesto, y de B a C otro supuesto. O el mismo, depende del proceso productivo. Eso hay que ver. ¿Qué más? ¿No hay consultas sobre Listen, el supuesto? entonces, Listen, disculpe que le corte. Entonces, en caso que hubiera, digamos, 3 procesos, del proceso A al proceso B, podría haber con aumento y del proceso B al proceso C con disminución. Sí, puede ser, es posible. Puede ser cualquier situación. De A a B puede haber un aumento y de B a C puede haber disminución, o puede haber más aumento o puede haber igualdad. Es indistinto. Es que cada proceso, al ser independiente uno de otro, procesan el producto de una manera que puede obtener mayor cantidad o menor cantidad, pero son situaciones propias del proceso. No hay una secuencia lógica que diga siempre va a aumentar. No,
Por ejemplo, yo puedo mencionar productos, puedo poner, por decir, 1 tonelada de productos, puedo empezar con 1 tonelada. Se puede deshidratar en el segundo proceso todos los productos que he llevado, por decir, digamos, fruta, la deshidrato, va a perder la cantidad en kilos, de 1 tonelada va a quedar unos cuantos kilos, y lo puedo dosificar en gramos en otro producto, eso ya molido, en otros frascos lo puedo envasar, y puedo aumentar la cantidad de nuevo. ¿Se dan cuenta? O sea, no es algo que sea una secuencia lógica, siempre va a aumentar la producción, no. Tiene uno que entender cómo está su proceso productivo, qué genera, es aumento, disminución, qué genera el proceso productivo. Y en función a eso se puede entender si es aumento o disminución la producción. Porque claro, el ejemplo que les doy es ese. Digamos, tengo el proceso A, tengo el proceso B, tengo el proceso C. El proceso A es acondicionado de productos. Entonces, se pelan y todo eso. El proceso C es deshidratación de productos. Se ponen máquinas donde las van a deshidratar los productos. Deshidratar. Y el proceso C es dosificación de productos, donde lo van a poner en frascos. Entonces, en A empezamos con 1000 kilos, 1 tonelada de producción. Terminas de pelar los 1000 kilos, entran a las estufas de deshidratación y solo sale 200 kilos. ¿Sí? Terminas de deshidratar, lo mueles, ya está en polvo los 200 kilos, pasa a dosificación y se dosifica en 4000 frascos. No 4000 kilos, sino en 4000 frascos. Se ha repartido en pequeñas proporciones en 4000 frascos. ¿Qué ha pasado ahí? De 1000, es que cada proceso genera distinto volumen de producción. Y eso tiene uno que tomar en cuenta. No siempre va a ser en aumento, no va a ser siempre en igualdad. Puede ocurrir aumento, disminución, o aumento, aumento, igualdad, 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 depende. Depende qué estés fabricando, depende cómo se fabrica, depende qué se debe hacer, depende del proceso, depende de la máquina, depende de los materiales. Muchas cosas que influyen en esto. ¿Sí? ¿Más bien? ¿Entendido esto? Entonces, puede haber un supuesto. ¿Cómo sería el supuesto de A a B? Supuesto en disminución. Y de B a C, supuesto en aumento. ¿Sí? ¿Más bien? Entonces, 3 procesos, evidentemente, tendría 2 supuestos. Para A a B y de B a C. Pero del último proceso almacén, A. Y si fueran 3 procesos, la defectuosa, ¿dónde estaría? ¿En A, en B o en C? En C. En el último proceso. Correcto, en el último proceso. Esos son detalles que no podemos olvidar, no podemos omitir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, tal vez, para ir terminando? Ya, la siguiente clase entonces empezamos con su práctica de esto, pero vamos a ver primero volumen y algunos modelos, ejemplos, para que vayan habituándose y aclaramos dudas también sobre las prácticas. Por si acaso, si han entrado al módulo, han debido notar que se ha acomodado de una manera diferente. Explico brevemente por qué. Ayer, bueno, desde ayer en la noche, en realidad ha mandado una notificación desde dirección a coordinación, y de coordinación nos ha mandado a los docentes. Y han definido una forma de estructurar el módulo, es decir, el módulo debe tener ciertos elementos.
Y entre esos elementos hay actividades que vamos a aplicar desde la siguiente clase. ¿Qué quiere decir? Una pequeña tarea para la semana. No va a ser una práctica, ¿no? Obviamente que no. Pero, por ejemplo, si hoy yo he explicado sobre volumen, no se extrañen que en la clase de hoy hay un pequeño ejercicio para calcular el volumen con supuestos. Que va a tener plazo de entrega, sí, no inmediatamente. Lo voy a explicar recién el lunes en qué consiste, pero que ya hay que empezar a trabajar por ese requerimiento que nos han hecho recientemente. También nos han pedido que las evaluaciones sean por módulo, que la plataforma ya está funcionando bien y todo eso. Yo espero que sí, porque varias veces hay problemas con la plataforma. Pero dicen que ya está funcionando bien y por eso nos están presionando para que se utilice todo el tiempo la plataforma. Entonces, por eso le he quitado el formulario de Google que estaba anteriormente. Si alguien ha subido alguna práctica a ese formulario, voy a revisar quiénes han subido y les voy a pedir que lo envíen por el enlace que está en el Moodle. De todos modos, creo que vi uno, incluso era de cuarto semestre. De quinto todavía nadie subió su práctica, o sea, vamos, tienen el enlace para subir. Dice enviar tarea. Ahí tienen que cargar la tarea. Sí, eso por favor con respecto a Moodle, por si les ha parecido extraño, por qué ha cambiado el orden, las fechas, y han aparecido actividades. Las actividades son simplemente foros de preguntas. Si tienen preguntas sobre la clase de ese día, puedes plantearlo ahí, yo lo voy a leer y lo voy a responder. Pero eso como actividad que están exigiendo que cada clase tenga su actividad. Y yo explicando que costos, que son avances un poco extensos, no son de una clase a la otra un ejercicio, ¿cómo podría ser? Son prácticamente una fusión de varias cosas que te derivan en un solo ejercicio. Y se trata de plantear algo según lo que has avanzado en esa clase, aunque sea pequeño, aunque sea una pregunta teórica. Bueno, eso a solicitud de autoridades administrativas, ¿no? Entonces vamos a procurar hacer eso, voy a diseñar y plantear eso. ¿Vale? Por eso está así, no se extrañen. Están los mismos temas solo que lo voy a ordenar a partir de ahora de esa forma. Va a tener su material de apoyo, sus videos, el plan de clases que se ha avanzado ese día y una actividad, o sea, una pequeña tarea que voy a tener que dar por cada clase. Voy a ponderar cuántos puntos más o menos voy a otorgar por eso, pero va a ser una cosa pequeña. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está claro eso? Se entendió, Liz. Sí, listo. Listo. Listo, listo. Entonces, ahí quedaríamos por ahora hasta el día martes. Ya listo, hasta luego. Hasta luego, Lisa. Que la vaya bien. Gracias, Hasta luego. Lisa. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego, Hasta que les luego. vaya bien. Chao, chao.